El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Hola, ¿qué tal amigos radioescuchas? Bienvenidos una vez más a En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Yo soy Gerardo Osorno y en esta oportunidad le voy a presentar una interesante entrevista con el maestro Marco Antonio Rodríguez, quien nos va a platicar de un tema muy interesante, la supervisión escolar en la educación básica. Los supervisores son figuras dentro del magisterio que no están frente a un aula, que no son precisamente representantes sindicales, sino son personas que hacen un trabajo muy importante, sobre todo en lo que respecta a la supervisión escolar, que es el hecho pues de vigilar que todo funcione bien y asesorar en la medida de las necesidades de cada escuela o de cada sector supervisado. Hoy vamos a adentrarnos un poco en este tema poco conocido por las mayorías, pero qué mejor que en la voz de un experto, el maestro Marco Antonio Rodríguez. Así es que sin más preámbulo, aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, vamos a escucharlo. Yo quisiera comenzar con algo pues muy elemental. ¿Qué es la supervisión escolar? ¿A qué se refieren con ese término? Porque puede haber grupos de radioescuchas pues que lo entiendan de una manera. Preferiría que en su voz tuviéramos bien definido el concepto de supervisión escolar. Bueno, empezando por el concepto general de supervisión, ¿no? Se dice que la calidad de todo producto tiene implícita la calidad de la supervisión. Uh-huh. En todas las empresas de la que podamos hablar, tienen los supervisores que son los responsables de estar presentes en distintas áreas del proceso para cuidar que finalmente el producto sea de calidad. En nuestro caso, los supervisores escolares son los que nombrados para que estén cerca de los directores de las escuelas, viendo, sugiriendo el funcionamiento de cada uno de los planteles. ¿Quiere decir esto que todas las escuelas tienen, tanto en el sector público y quizá también en el privado, eso no lo sé, pero en el sector público pues sí tienen una supervisión? Es decir, no son solo los maestros que están frente al grupo, los directores que administran las instituciones, sino también hay una supervisión para que estén haciendo su trabajo correcto, pero también una supervisión implica quizá apoyo, ¿no? En muchos sentidos. Desde luego necesita apoyo y aclaro tu duda, todas las instituciones escolares de educación básica están a cargo de un supervisor, tanto las privadas como las públicas. No hay excepciones en ese sentido. No hay excepciones, hay varias supervisiones responsables de las escuelas que están funcionando como particulares. Maestro Rodríguez, usted plantea algunos puntos fundamentales para el desarrollo de esta supervisión de la manera más óptima. Tengo un documento en mis manos que usted amablemente me ha prestado, en el cual vienen pues algunos puntos, 8 para ser precisos, muy interesantes sobre este tipo de situación que presenta la educación básica. Quisiera que nos fuera platicando, en el orden que usted decida, de qué se trata estos 8 puntos, para que la gente sepa cómo se trabaja una supervisión escolar y cuál es la propuesta que se está haciendo. Bueno, precisamente esta inquietud la tengo desde muchísimos años, ¿no? Incluso como
como maestro de la Universidad Pedagógica Unidad Culiacán, pues tuve la oportunidad de estar en contacto con muchos supervisores que estaban estudiando la licenciatura en educación primaria. Posteriormente, pues tuve 9 años en los servicios de educación pública descentralizada como subdirector general administrativo, y desde allí estuve en cada momento tratando de impulsar, de trabajar, de organizar una mejor supervisión para las escuelas. Después, como subsecretario de Educación Básica, pues igualmente. Y pues creo que en los años que estuve en eso, pues pude hacer un diagnóstico general y pensar, bueno, ¿qué se requeriría en estos tiempos para una mejor supervisión? De hecho, hay confusión todavía, ¿no? El término nació hace muchos años y se le llamaba inspector escolar. Yo recuerdo cuando yo era niño, hace muchos años también, inspector, eso se llamaba. Así es. Yo esto lo viví desde hace alrededor de 60 años, ¿no? Y lo malo que todavía se siga confundiendo inspección con supervisión. Y a veces no se sabe cuándo se está haciendo una cosa, cuándo se está haciendo la otra. Hay países, sobre todo en los países desarrollados, que el término inspección lo suprimieron, y esas actividades que son meramente administrativas las pasaron a lo que llaman una contraloría escolar. Y se está buscando, o se ha implantado en algunos, la función del supervisor con un modelo nuevo, como un modelo de cambio, como en este caso, una figura dentro del magisterio que se dedica a ser el líder pedagógico, a orientar pedagógicamente a los directores, buscar que se organicen a los maestros y estar de esa forma tratando de elevar la calidad del servicio educativo. Actualmente el nuevo modelo educativo dentro de la reforma establece un lugar muy importante para el supervisor escolar, para que junto con otra figura que se está llamando auxiliar técnico pedagógico, pues esté pugnando por hacer trabajo en ese sentido, en la orientación académica, en estar diagnosticando qué es lo que no está funcionando como debiera, para entonces buscar los remedios adecuados desde el punto de vista de la orientación académica y hacia una mejor didáctica, ¿no? Pero obviamente hay una serie de impedimentos que ojalá que se vayan superando. Maestro Rodríguez, pues platíquenos un poquito, si gusta, punto por punto, hasta donde nos alcance el tiempo, de este documento. ¿Cuáles son los núcleos, digamos, de cada punto que usted propone, de que usted menciona aquí? Y luego platicarlo más al detalle para que la gente lo entienda más precisamente. Claro. Mira, en una panorámica te diré que podría haber más puntos, ¿no? Uh-huh. Pero aquí me referí yo nada más en la reunión que se hizo aquí, en la conferencia, diríamos, o como se quiera llamar, a 8 cuestiones que podrían llamarse tesis. Primero, configurar en el supervisor una cultura hacia el cambio. Uh-huh. 2, desarrollar un modelo de asesoramiento colaborativo con todos los involucrados, uh-huh, padres de familia, maestros, directores y entidades que inciden en el hecho, claro, educativo. Luego, buscar por todos los medios que se capacite el mismo para que llegue a ejercer un liderazgo democrático. Lo que es por lo regular, por normatividad, por mandato, por obligación, no florece. Sí, tiene, claro, que buscar cómo influenciar, y para eso tiene que prepararse y llegar a ser un líder. En todo caso, estaríamos hablando de que no solamente es imponer las acciones como una regla, sino convencer de la necesidad de ciertas actitudes y acciones en el magisterio en general, ¿no? Así es. Uh-huh. Incluso en una anterior charla aquí mismo en el
Colegio de Sinaloa, hablé yo del posicionamiento de un grupo al que pertenece, de una asociación civil que se llama Conversatorio Pedagógico del Estado de Sinaloa, que cuando se lanzó la reforma educativa actual debió antes consensuar, así es, de difundir cuáles son las ventajas que se esperaban, sino que luego se lanzaron las leyes que es bueno, creo que va a contribuir mucho a un mejoramiento de la calidad, pero debió antes trabajarse de otro modo. Sí, para un cambio social es muy complicado cuando se impone una regla a rajatabla, ¿no? Tienes que crear conciencia. Claro, generar consenso, convencer de la necesidad del cambio. Así y a partir de eso, pues, de manera quizás hasta colegiada, pues echar adelante las propuestas, ¿no? Sí, dio la impresión socialmente, incluso en los medios, de que en este caso los docentes que están frente a grupo, pues son los malos de la película, son los culpables de todo, ¿no? Yo creo que sabemos muchas entidades que tenemos culpa, desde los padres de familia, desde los medios, desde los maestros, toda la estructura, vaya, ¿no? Claro. Y tú mencionaste un término muy adecuado, que los supervisores para ejercer su función necesitan recursos. Claro. También hay que evaluar si se les está dando el apoyo que necesitan para trasladarse, porque si no, de otra manera, pues nada más los amarran a un sillón, a una oficina, en llevar y traer papeles de un funcionario a otro, no precisamente a estar cerca de donde se les necesita. Otro punto del que me refiero es que se potencie la evaluación integral para nuevas planeaciones. No hay que planear nada más por planear. Hay que precisamente acudir a una evaluación integral para llegar a conocer cuál es el elemento que en un momento está fallando. El Colegio de Sinaloa presenta una cápsula de ciencia. La hipertensión es la enfermedad más común en el adulto mexicano, pues 3 o 4 de cada 10 la padecen. Es una enfermedad sin molestias, lo que incrementa la probabilidad de sufrir infarto del miocardio, infartos cerebrales o insuficiencia renal. La hipertensión puede desarrollarse si hay obesidad y un consumo excesivo de sal. Cuando comenzó la industria de los enlatados, la sal se empezó a usar en gran escala. A partir de esa época, comemos 5 veces más sal de la que deberíamos. Para prevenirla, en algunas ciudades se ha tomado la medida de no poner saleros en las mesas. También se sugiere el consumo de alimentos frescos como frutas y verduras. La hipertensión es una enfermedad fácilmente diagnosticable. Solo se requiere tomar la presión arterial a la persona. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Les recuerdo a quienes nos sintonizan que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una emisión semanal que desde hace ya alrededor de 2 décadas lleva a usted a través de diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa algunas de las actividades de El Colegio de Sinaloa. En esta oportunidad estamos escuchando una entrevista con el maestro Marco Antonio Rodríguez, quien fuera alguna vez subsecretario de Educación Básica en nuestro estado, y nos está platicando de un tema muy interesante, la supervisión escolar en la educación básica. Los supervisores, como decía yo al principio del programa, y creo que lo ha explicado muy bien el maestro Rodríguez en lo que ha transcurrido esta entrevista, pues son personas fundamentales dentro del proceso educativo en México en lo que respecta a la educación tanto pública como privada, y merecen también pues reestructurar su actividad, sus funciones y sobre todo eficientar sus capacidades. Sin más preámbulos, sigamos escuchando aquí en curso el programa del Colegio de Sinaloa al maestro Marco Antonio Rodríguez. Sí, conocer el estado actual de las cosas nos permite planificar con más razonamiento. Absolutamente. Aquí uno de los puntos yo que menciono aquí, que precisamente utilizar la investigación-acción para saber en dónde y por qué necesitamos cambiar. Claro. Otro es que se otorgue por concurso
una nueva plaza a supervisores, pero que sea de confianza. Popularmente se cree que las plazas de supervisores y de directores de plantel son de confianza, y no es así. Tradicionalmente han sido de base. Porque el ser de base lo lleva, como por ahí una persona lo dijo en una ocasión, que le reclamaba yo porque se había inclinado más hacia cuestiones, hacia peticiones sindicales, y dijo, porque el sindicato es permanente y los funcionarios de educación son temporales. Entonces, alguien que tiene una plaza de base se siente protegido ya para toda la vida, y puede, en muchos casos donde no hay conciencia de entrega, donde no hay una verdadera vocación pedagógica, pues dormirse en sus laureles, ¿no? Claro. Tiene el sustento seguro para que ir más adelante. Claro. Desafortunadamente pasa mucho eso. Pasa mucho de eso, así es. Y hay actualmente otro de los puntos es que propongo yo que se busque la manera de igualar el sueldo de los supervisores de todos los niveles y modalidades, desde preescolar, educación especial, primaria y secundaria en sus 3 modalidades, que es secundaria general, secundaria técnica y telesecundaria. No tenemos por qué ver a unos de primera y de segunda. Claro, al final de cuentas todos hacen un trabajo importante. Es importante, y es mucha la diferencia entre lo que gana un supervisor de secundaria y lo que gana un supervisor de primaria y de preescolar. Tal vez eso obedezca a un viejo esquema de conceptualización, ¿no? De que decían, los maestros de sexto saben más que los maestros de primero, o necesitamos maestros más preparados en secundaria que en primaria. Actualmente siempre he estado yo sosteniendo la tesis de que tanto necesitamos, por decirlo de algún modo, ¿no?, maestrías y doctorados en preescolar como las necesitamos en secundaria, en primaria y en preparatoria, en todos lados, ¿no? Entonces, ya tenemos mucho personal con buen nivel, pero ¿qué pasa cuando un buen maestro de primaria, por decir algo, llega a tener una maestría, un doctorado? Pues busca escaparse para irse a otro nivel donde va a ganar más. Claro. Pudiendo haber continuado en su nivel donde más conoce, donde puede rendir más y donde puede cualificar más el servicio. Es un conocimiento que no se está aplicando donde mejor aprovechamiento pudiera obtener, ¿no? Así es. Tenemos que innovar. En educación tenemos que... No se vale estar siempre en la antigüita, claro, y obedecer a una tradición, a una costumbre, ¿no? Las tradiciones son muy buenas para el fortalecimiento del espíritu patriótico, ¿no? Sí, claro, y otras cosas. Pero en la educación tenemos que estar siempre pensando en innovar. Así es. Animarnos a crear cosas, animarnos a hacer las cosas no como se venían haciendo, sino pensando cómo se podrían hacer mejor. Así es. Otro es... que se aproveche la tecnología informática que tenemos. Ya no es válido que el director de escuela, el supervisor de escuela, sea cargado de una serie de tareas de llenar y de llevar papeles aquí y allá. Papeles que muchas veces van al archivo muerto, que nadie los estudia, nadie busca, o muy pocos busca sacársele provecho. Cuando tenemos la posibilidad que en cada plantel haya una computadora, haya un servidor y esa información administrativa se envíe por línea a un concentrador. ¿No? Sí, sería lo óptimo. Como es una tecnología que hay que aprovechar para eficientar tiempo, recursos y sí, sobre todo capacidades humanas, ¿no? Si vamos avanzando en eso, pues como dices, hay que aprovecharlo. Claro. No seguir entonces haciendo aquello y como queriendo hacer lo otro. Así es. Otro punto del octavo final. Aquí es algo que en su momento propuse, pero no sufrió el efecto que quería. Debe crearse una supervisión de educación básica única.
Mira, no sé si conozcas tú, pero yo pongo el ejemplo a veces. En una misma circunscripción geográfica, y ya no de un municipio, sino de una región del municipio, a veces coexisten 4 o hasta 5 supervisores de educación básica. Ya hay preparación, hay auxiliares técnicos que pueden especializarse en cada nivel, y que exista una sola supervisión de educación básica que le permita estar más cerca de los planteles. Eso es muy conocido en nuestro medio, ¿no? A veces pasas por 2 secundarias generales para ir a visitar una secundaria técnica, ¿no? Claro. Cuando pudiste haber supervisado también las otras. Pero el no hacerlo así, incluso es bajo aprovechamiento de recurso humano y de recurso económico. Porque si se le da apoyo en vehículos, se le da apoyo en viático, entonces, bueno, pues en vez de darle a 5, hay que darle a 1, ¿no? Y eso posibilitaría incluso mejorar los apoyos. Claro. Sí, indudablemente. A veces el exceso de personal o la dualidad de funciones, que varios hacen lo mismo, ¿por qué no concentrarlo a lo mejor en uno y las otras personas ocuparse de otras tareas donde también hace falta personal? Seguramente nunca sobra, el recurso humano nunca sobra en realidad. Sí, cuando hablé de esto aquí en el Colegio de Sinaloa, estaba un supervisor escolar de secundarias técnicas, amigo por cierto, y que es de los podríamos decir más jóvenes, aunque ya debió haberse jubilado hace como 10 años. Y me dijo, oye, pero es que estás planteando, es absurdo. No es absurdo. No es absurdo. Quizá podría eso innovar muchas cosas. La cuestión es no rechazarlo nada más por rechazarlo, sino buscarle las posibilidades de implantarlo. Y verías que sí sería posible. Porque ¿en qué está la diferencia entre telesecundarias, secundarias generales, secundarias técnicas? No es gran cosa la diferencia. Y en primaria y preescolar, pues tampoco, pero además cada supervisor, si tiene auxiliares técnicos especializados en cada nivel, puede hacerlo perfectamente. Él que se convierta en el líder, el organizador. Claro. Maestro Rodríguez, me llama la atención el primer punto. Sí. Esta posibilidad de estar, digamos, dispuesto al cambio, ¿qué tan complicada ha sido ahora que vemos todas estas reformas educativas, todas las situaciones que se han generado en algunas partes del país? Pero también, bueno, hay gente que está muy comprometida con su trabajo, que es una vocación indudable. El cambio, ¿cómo lo ha sentido? ¿Cómo ha, digamos, recibido estas posibilidades de cambio y cómo ha empujado desde su perspectiva también? Hay mucha resistencia todavía, ¿no? Pero también es complejo. Y es complejo porque ha faltado que tanto de la parte oficial como en este caso de la parte sindical, que también tienen compromiso serio con el magisterio, que difundan más, que expliquen más en qué consiste las leyes complementarias de la reforma educativa, ¿no? En realidad hay puntos que se están protestando y no se han estudiado a fondo. Por ejemplo, en cuanto se lanzó, inmediatamente dijeron, la ley de servicio profesional docente es punitiva porque pretende que los maestros que sean evaluados sean corridos. Nada de eso. Al contrario, la intención de la evaluación es diagnosticar en dónde se necesita apoyar al maestro para que mejore, si en el conocimiento científico general o en la metodología didáctica o en dónde. Y todavía después de eso hay 2 oportunidades más, orientándolo, pidiéndole que estudie algunas cosas, y finalmente no se dice se dará de baja. Se podrá reubicar en aspectos administrativos donde haga falta su presencia. Pero
Ahorita el problema está que algunos maestros no se presentaron a ser evaluados por orientaciones políticas y están sufriendo incluso la suspensión, pero no fue por la evaluación. La evaluación no es un juicio. No es un juicio. Fue porque asumieron una posición política de no acatar, digamos, una ley determinada. Tiene algunas fallas de fondo la reforma educativa, pero con espíritu de mejoría, de cambio, estos podrían completamente llegarse a tener un mejor documento. Maestro Rodríguez, pues maestro, el tiempo se nos ha agotado, desafortunadamente. Es un tema que creo que da para mucho. Podríamos platicar cada uno de los 8 puntos y obviamente con la participación del público sería mucho más interesante porque tendrán puntos de vista y dudas sobre todo. Claro. Y qué mejor que aclararlas. Es que dejamos la puerta abierta para una próxima visita. Muchas gracias. Para seguir platicando estos temas, porque esos puntos bien valdría la pena que se canalizaran a las instancias adecuadas para que se llevaran pues a la práctica y además de, bueno, la aportación de muchas otras personas expertas en magisterio como usted. No sé si tenga algo más que agregar. No, que sí, sencillamente a mí me apasiona la posibilidad de convertir al supervisor escolar en un liderazgo pedagógico de su zona. Y, no sé, descansar en otro tipo de elemento, la cuestión administrativa. Claro. Oye, tener un supervisor dentro de los niveles, pues a veces bien pagados, ¿no? Para nada más que esté fijándose qué maestro faltó y reportarlo. Entonces eso aleja del maestro de base al supervisor. Claro. O nada más llenando documentos que le piden de una superioridad y llevarlos o mandarlos a una jefatura de sector. Yo creo que eso es hasta menospreciar el potencial de una persona que se ha preparado y que ha vivido toda su vida en el ejercicio docente. Muchas gracias, maestro Rodríguez. Muy amable de su parte estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Les recuerdo a quienes nos sintonizaron que esta fue una entrevista con el maestro Marco Antonio Rodríguez, quien nos platicó sobre un tema muy interesante, la supervisión escolar en la educación básica, a partir de 8 puntos que él propone en un documento muy importante que recientemente se hizo público en un evento realizado en el Colegio de Sinaloa. Hoy vamos a concluir, le queremos agradecer su atención a este programa, también para que se sume a las diversas actividades de nuestra institución, lo invitamos. Puede usted revisar horarios y días precisos de nuestras actividades acudiendo en la ciudad de Culiacán a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000 en horas de oficina, a solicitar información, o también puede hacer esto último a través de la vía telefónica a los teléfonos 716-1050 y 716-1046, ambos con LADA 667, la LADA de la ciudad de Culiacán, la capital del estado sinaloense. Y bueno, también puede obtener información desde cualquier punto tecleando en la red www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o también enviando un correo electrónico solicitando información de los eventos de nuestra institución a coldecin@yahoo.com.mx. Yo soy Gerardo Sornio y lo invito para que la próxima semana nos acompañe una vez más aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.